Llegamos. Avíseme si llegamos. Con el micrófono. Si vamos de recién lo estoy escuchando. Poner así a Messi, ahí me va a escuchar mejor. Coménteme, me direcciono el micrófono. Tenemos obviamente un poquitito de idea aquí con el control que está tratando de que salga todo ok. Junto al amigo Joaquín Cabrera, Maxi Cabrera en la producción. Va a comenzar el partido, moverá la pelota Progreso. La juegan River y el equipo de Santa Rita. Ahora sí se escucha perfecto, voy a dar los nombres, porque si no se complica. Salida de abajo del Millonario, llega ahora el Chico Romero. Tocando por la torre, nuevamente con Cheo. Sobre la línea izquierda recibía a Lucas Leitner. El cambio para Chamberro Nuevo dentro del área. Pateo Ojeda, que será indirecto. Anotaría con Misael Rodríguez, con Laute Liga, con Agus Navas. Lo tenemos a Pichioli. Y el alto que se atrás, se prepara Laute Liga. Está también la reposición del arco que será para River. Gracias a la Progreso de Santa Rita. La capacidad colmada, con muchísimo desarrollándose por esta pantalla de 100% que presionaba. El número 6, Aramos de Muñoz. Lateral que se va para el Progreso finalmente para el equipo que viste de Celeste. Entonces se atrás para Cineroni que estaba por reviada. Venía el paso por parte de Pablo. Venía rebotando. Por último la pelota en el nombre de Botine a América del Sur. Pero con una campaña tremenda con Fer Sierra. El zurdo venía tocando para Torres. La pelota que le sobra. Cabrera está en la producción controlando que todo salga bien. Que el también. Lateral nuevamente sobre la izquierda para Progreso. Izquierda del ataque, derecha. La suelta hacia atrás. Sobre la izquierda, vamos a dar la zurda. Vuelve hacia atrás, toca para Leitner. El pase de Teo, de primera para atrás, de vuelta para Cheo. Le ha pifiado. A la pelota le ha pegado mordido, número 10. Ahora ya que el arco será para Progreso o lateral. No, lateral finalmente para Progreso de Santa Rita. Le ha pegado mordido, en serio. Le ha pegado como yo, Cheo. Sale de abajo Pichioli. Tocando para Cineroni. Y a jugar el pie a pie. Fue el número 10 ante la presión de Chicheo Romero. El toque se atrás para Leitner. Repone River, mueve el Millonario. Que ha venido con sus representantes con jugadorazos que tiene en la primera división. A pibes que son además cercanos de la zona. Que están cerca aquí donde se está disputando el partido en la cancha de Progreso de Santa Rita. Está el amigo Maxi Joaquín a su vez. De la sala tratando de corroborar con el auricular que salga todo bien en el vivo, obviamente. ¿Qué hace en el Leitner? Tuvo la garcha. Lo ha tenido Lucas, ha pasado por el lado del palo izquierdo. Salida de meta que le dice, Progreso de Santa Rita, lo tendrá que hacer, lo va a hacer Navas. No puede salir Cineroni y le rebotaba a Leitner, nuevamente Navas. Primero sobre la izquierda para Pichioli, levanta hacia arriba para Muñoz. Llega el número 6, cabeceaba defensivamente Maciel. La manda contra el córner, tiro de esquina, eso señala Florencia Gómez, la referida del partido nuevamente. Tendrá que hacerlo Muñoz, se espera Pichioli, la cambia para Olivo. Rebotaba la gamba de Leitner, ganando. Bien para el arquero. Abrazo grande para la gente de audiovisual. Se prepararían que a todos los que están perdidos por los futsaleros. Se viene el partido para el por parte de frente se le cruzó a Oliva. La Pichioli que le va a presionar de cambios en modificaciones. El ingreso a Valentino Laino, jugador también de River. Siles, y ya que estamos mencionando lo que se atrae, que le seguimos así, la presión Laino. El pase por el medio le queda finalmente el número 14, le queda a López, a Valentino. Valentino al final jugando con el número 18 con Aguirre. Valentino López, que es categoría 2008, me ha mencionado el amigo Maxi Cabrera. Jóvenes, viendo acción en la primera edición, se adelanta Ojeda, le pega Ojeda. Buena pelota. Tapada por nada, buena intervención del número 2. El tiro de esquina. Será sobre el córner derecho, izquierdo. En la transmisión derecho para mí. Va a tener que hacer Leitner. En corto con Ferreira, venía para Kevin. Primero ingreso para el Leitner. Al lado. El tiro de la gancha. Salida del arco para Navas, salida para Progreso. Adelante la tiraban para el número 9 para que intente Siles. Lateral de Maciel. Leitner. Presiona Laino. Siles que no puede. El tiro para Contini. Avanza Tomás. Se viene Contini. Zurda. Pero buena salida por parte del arquero, bien por Navas, achicando.
Lo va a hacer Tommy, lo hace Contini. Atrás para Leiner, lo pega Leiner. Cerca. Tiro de la Garza marcando. El primero del partido. Hay gol de River. Hizo la Garza. Lo hizo Leiner, estuvo cerca de sacar a Navas. 1-0 gana River. Se pone arriba el Millonario. Se confunde un poquitito la vista de aquí arriba. El cambio viene para Laino. Laino que no puede jugar de vuelta. Brasil le pega a Laino. Abajo tapando queda de frente. Le queda la pelota del 14. El remate al arco por parte de López. Bien por Valentino. Arriba estamos siguiendo el partido. Está Aguirre. Está López arriba presionando. Sale Lainer. La pista. Maciel. La buscaban. A Ferreira. Salida de abajo de Nava. Laino. El primer intentaba levanta López, pisa entre Marcos Ferreira, lo presiona 9, sale López, la entrega mal, le queda Maciel, pero por arriba. El travesaño el tiro del número 3. Gana River 1-0, el gol lo hizo el Lucas Leiner, que parecía que le sacaba nada, finalmente terminó ingresando esa pelota. Está caluroso, hace calor, viene el cambio para Leiner, el enganche por parte de con Zucco Ferreira apoyando Juan Aguirre. Rebotaba en Leiner. Hay nuevo lateral para Progreso. Ahora se grande la gente que se va sumando. Les recordamos que se pueden sumar al canal de YouTube de 100% Actitud. A ponerle like al video, a ponerle me gusta. Pulgar arriba. Y suscribirse, no olvides. Apoyar las transmisiones de Futsal, que también está con Asturiano, parte de Progreso. El laburo de Maxi. Era tremendo. Venía el paso por el medio, la entrega mal. Le queda Maciel. Abajo, rebotaba. El López que se ponía de frente a obstruir el paso. Ante Navas, lateral nuevamente para River, lo va a hacer Maciel, pide zurdo, pide Cheo. Pueden cambiar para Contini, vendrá el corte de Maciel. Buscan por el medio, no, con Cheo. Cambio para Cheo, queda para Contini, por el medio, queda Ferreira. Pasa atrás para Cheo, Cheo que busca a Ferreira, entra primero para Contini, primero para Contini, domina de primero para Contini, va a pasar atrás, Maciel, el arquero. Qué pelota que tapa. El número 2, bien por Agustín. El lateral y será para River. Tiro de esquina, finalmente para River. Corner la pincha Cheo, Maciel le puede pegar a Agustín. Ferreira, le apoyo con Contini. Martina 2, que sale Cheo, Romero. Ferreira, le había falta con 9, tiro libre. Será para 100% para amigo Joaquín Carrera, que está mucha gente por eso se acercó a ver el partido. Tiro libre, toma la carrera Maciel, va Agustín de zurda tocando para Cheo, Cheo contra hacia adentro, viene zurdo. Maciel, recibe a Maciel, toca para Ojeda. Adelante, primero Ferreira por la derecha para Maciel, Maciel que cambia por la izquierda para Contini. Va escalando el River. Subió de la tercera a la primera, pase a la izquierda, el Leino. Valentín, lo tuvo el número 79, el tiro de esquina. No pudo frente a Ojeda, corre para Progreso. Hacia la izquierda por parte de Aguirre, viene Laino. Por el medio la pega López, nuevamente con Aguirre. Laino, no marcaba Checheo Romero, lo empujaba hacia atrás, la tiene López, la pisa el 2008, se de la marca de Checheo, que le hizo López sobre la izquierda, venía el pase largo para Cines. Fue buena la idea del equipo de Cineroni, que lidera Cineroni, también está Cristian Carrillo, toda la banda de Prore. Se vendrá nuevo cambio, nueva rotación en el elenco de Celeste y Blanco. Se adelanta Contini, también Ojeda que participa como arquero jugador, Maciel, Contini. La tiene Tommy, por medio Contini jugando por Maciel, que se la pierde en la puerta del área. Domina Tommy, Contini, lo presiona al lado, sale el joven de River, quiso salir por la línea izquierda. Terminó tocándola por último, el número 26, Tomás Contini, lateral para Progreso. Estamos junto a Maxi, junto a Joaquín, junto a toda la gente de Progreso. Toque central, viene para Laino, la adelanta, la dejó para Navas. Alan Ojeda que le pega el arco. Pasó cerca el tiro de Ojeda. Bien por Agustín, adelantándose por el número 2. Salía también acordando Ferreira, dentro del área domina la pelota. El número 18 es Aguirre, la pisa de la marca de Ferreira. Hay cambios. El ingreso de Misa Rodríguez. También está el número 4, ya lo vamos a estar mencionando porque ahora encuentro la lista. Ya lo voy a estar buscando Thiago Sánchez, se venía el tiro de Cheo, va presionando Thiago. Ahí al piso Thiago. Falta de Checheo Romero. Tiro libre para Prore. Que Misael finalmente lo deja al arquero, le pega Navas, rebotaba en Contini, le voy a picar eso, Tiro fuerte por parte del arquero. Tiro fuerte Navas.
¿Cuánta gente habrá aprendido en el vivo? Ahora me voy a fijar en el chat. Voy a saludar a toda la gente que se está pasando. Toca Navas. A la derecha venía. El pase jugando, mirando con Mario. Que se con Misael. Me parece que es para River. Creo que es lo que sancionó la jueza. Finalmente Millonario. Lo va a ejecutar Rechan, lo va a ejecutar Barrio Nuevo. Contini. Recibiendo Contini para Barrio Nuevo. Tiene línea de cabo por la izquierda de frente. Se lo encuentra en el número 30. Se lo encontraban. Cianciuri. Cianciuri. Sánchez. Rodríguez. Barrios. Es quien se ubica por la izquierda. Y que se cierra para pedir esa pelota. Rodríguez hacia atrás. Le queda Navas. Navas que la tocó mal. Cianciuri que no llega. La tela que será para River. Será para Millonario. Partido bárbaro que estamos viendo junto al amigo Maxi Cabrera. La toca Ferreira hacia adelante. Para Barrio Nuevo. Se comieron los pibes. Bien, Barrio Nuevo se trata de larga para Contini, pero llega para Ojeda. Este puede recibirla cuando para Contini. A Chico Romero, que vos me pides. Nos estamos viendo el repiqueteo hoy, Chico Romero. Algo que suele hacer frecuentemente Chico Romero. Ahora la tirada y será para Progreso. Va a ser el número. Bueno, yo lo hizo. El número 5 de Pedro Malbarrio. La recupera Contini. Se viene Tomás. Tomás. Que puede jugar con Barrio Nuevo. Pega el tiro. El rodeo, el toque se lo Proqueo, queda que deja por la derecha para Chico Romero, Chico que engancha ante la marca de Barrios. El pase, bien por rodeo, el pie a pie, y se tira de cambio, recién a Barrios, si la puede jugar hacia adelante, tiene su compañero Sánchez esperando. El proceso de Romero, Ojeda, Romero, recibe en campo propio, que hizo Juárez Sombrero y salió bárbaro, Contini. Le queda la pelota, Barrios, bien por Ojeda, bien por Ojeda que la manda el córner, el tiro de la esquina, será para Progreso, para el equipo de Celeste y Blanco. Ha pedido minuto, ha solicitado minuto entonces Cineroni y Cardillo. Ahora sí me acerco donde está mi amigo Maxi Cabrera, casi le rompe la ropa. Todo ok. Maxi, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Estamos recibiendo un mensajito, tuvimos problemas técnicos cuando arrancó la transmisión. Ahora estamos teniendo algunos problemitas con el tema del audio. Bueno, sepan entender, es una transmisión, digamos, de un canal humilde, no tenemos todos los elementos técnicos, estamos tratando de llevarle a sus casas lo mejor posible para que puedan disfrutarlo y ojalá hubieran podido estar acá y haber podido ayudar y colaborar. Lindo partido, movido, sí, intenso, están jugando bien los chicos. Vamos a descubrir donde se están disputando bien y mucho las pelotas. ¿Cómo ve hasta ahora el rendimiento de los chicos de Progreso? Que como decíamos antes del partido, son muy jóvenes, son muy chicos. Le toca enfrentar a la primera de River, que por más que también sean jóvenes, ven hace un montón de tiempo con el roce de AFA. ¿Cómo lo ves? Aunque también Progreso tiene jugadores que tienen roce de AFA. Sí, tenemos jugadores de Progreso que juegan en AFA, que están en las inferiores. Y no, los veo bien, creo que están disputando bien el partido, están siendo entretenidos. Maximiliano Cabrera, quien es el líder de 100% actitud. Se vendrá la pelota para Progreso, tiro libre. El toque es el medio, Ojeda que termina tapando, le queda Chan. Encara a sobre la izquierda, le queda Chan, de zurda. Abierto el tiro, será saque de arco será para Progreso, para el equipo local. Hace Navas, pidiendo Cianciuli. Pero entonces le queda dentro del área. Cianciuli que manda a salir, rebotaba en Torres, sale Cianciuli. Pelea el 30. Le pone el cuerpo a Torres, gana Cheo. Barrio Nuevo que no puede, tiro al arco, venía de Sánchez. Rebotaba y sale con el costado. Espero que los problemas de audio no sean por la dirección del micrófono, porque creo que está bien. Ahí. Obviamente el micrófono capta todo el ambiente también. Y a veces uno trata de regular la voz para que salga y no turda, que no joda, que no moleste a la gente que está mirando el partido. Así que les agradezco obviamente a todos los que dejan el comentario positivo y la buena onda. Suscríbanse al 100% de actitud. Tiene línea para escapar Sergio Romero, la marca Sergio y se metió por el medio. La dejó para la Igna, Barrio Nuevo. ¡Gol! ¡De River! Hizo Chan, hizo Barrio Nuevo. Gol de zurda del número 16. Marca para River. El 2-0 frente a Progreso. Toque venía por parte de Barrios. Arriba para Misa. Nos llega Misael Rodríguez. Lindo partido, lindo primer tiempo. Estamos viendo por ahora. Se prepara nuevamente Cineroni. Puccioli. Y vale más para ingresar Lauti Oliva. Ahora vamos a estar mencionando. Se adelanta a Torres. Pau. Torres para Chamorro Nuevo. Uy, qué buena. Está de Lucas Leiner. Recibiendo Maciel. Presionado Ciencio. Queda dentro del área. De primera Torres. Maciel de zurda. Barrio Nuevo. Cómo se mueve el jugador de River. Es impresionante lo que rotan. Lo que circulan dentro de la cancha. Maciel.
Tocando para Lucas Leitner. Maciel. Dominante la presión y la marca de Sensibility. Leitner. Cambia a la derecha para Maciel. Maciel que no puede ante Sensibility. Rebotado número 30. Ahora sí los cambios. Ahora sí los ingresos de A1. Van ingresando los jugadores. Entró Piccioli que va a marcar. La tiene Maciel. El corte venía por parte de Muñoz. La tiene número 6. Tiró el cañón. Muñoz. Ojeda. Ojeda tapando un pelotón. Lo tuvo Martín. Lo tuvo Progreso. Está cerca del descuento del equipo local. Muy buena actuación de Aaron Ojeda. Bien por el arquero. Pide Piccioli. Vendrá el tiro de la esquina. Hacia atrás para Sánchez. Para Oliva. Dominando Oliva. Jugando de primera hacia atrás. Se remata el arco. Cruzado por parte de Piccioli. Lo tuvo Diego. Sub-19 también hay un poquito de la acción en la Copa Clasificatoria Mundo de Futsal. Piccioli. Oliva también. Voy recordando. Cineroni creo que también jugó. De a poquito vamos recordando aquellos que hemos transmitido. Con Futsal, al tiro al arco de Cineroni. Bien por Ojeda. El rebote quería Muñoz. Nuevamente capturando. Muñoz. Insiste con pelota al piso. El número 10. Cineroni. Quería Pablo. La pisa Pablo. No, de frente, Piccioli, buena pisada, se come Piccioli, lo tuvo el número 11, la presión, capturó, le pegó rápido, tenía espacio, eso lo recalcaba, creo, Oliva, ahora salida del arco, será para River, dígame, por favor, Joaquín, si me está escuchando usted, pulgar arriba, dígame si está saliendo todo bien, aguantando, barrio nuevo, Leitner a la derecha para Maciel, esperando barrio nuevo también está Maciel, jugando Leitner, viene la Garza, dejando la pelota hacia atrás, cortando, con balón de frente y son 3. Los chicos de Progreso la arriba de recuperación de Maciel, la deja para Barreno. Maciel quería llegar a Leitner por el segundo palo. Vuelve arriba por parte del amigo Joaquín, vuelve atrás. Florencia Gómez y le cobra la falta de River al equipo que dirige técnicamente Fernando, el profesor, preparador físico. Remate de Maciel, uy, le rompió la cara al amigo Lucas Leitner. Lo terminó despertando, me parece, ¿no? Si quizás venía medio bombado Lucas Leitner, que marcó el primer tanto del partido. Viene el pase para Chan, para nuevo, nuevamente con Leitner, sale Muñoz, le cubre Leitner, le pega Maciel, rebotaba, creo yo en el hombre arriba, bien por Florencia Gómez, lateral para Progreso de Santa Rita. Por el equipo que viste de Celeste y Blanco, que dirige técnicamente Cristian Carrillo, y el señor Marcelo Cineroni, están sentados, viendo amistoso como se debe, con buena onda, con felicidad, con alegría. Claramente un partido importante para ambos. La tira Leitner, domina Lucas. Toque de Lucas para Ojeda, buen pase. Era buena para Maciel que se arriba, no entendió la jugada, pero valora la intención de su arquero. Oliva, dominando Rotaro, le deja la línea derecha a Leitner. Viene Jimmy para Cineroni. El pase de vuelta a la que va de nuevo. Qué buena pisada, qué buenazo. ¡Gol! River. Pisó Chan nuevamente. El segundo para el pibe de Suárez. Aquí cerca. Gana River 3-0. Un amistoso que el resultado creo que es anecdótico, lo más importante para los chicos es aprender. Y no pudo Pablo, sí llegó Maciel. Para cortar, rápido de la esquina para el Progreso. Contento me imagino. La gente de River que está mirando el partido, un abrazo grande a la familia de Tommy Contini, no sé si está presente en el estadio, pero le mandamos un saludo grande. Tiro de esquina, viene Cineroni, abajo, Aaron Ojeda. Está desde el lateral, nuevamente Cineroni, pica Piccioli, va Diego, ya la marca de Maciel, le pega a Diego, en Agus Torres, bueno, directamente le pegó afuera, Piccioli, abrazo para ahí, Diego y su madre, se trenzan allí, se empujan, Chan para nuevo y Piccioli se va separando Chan, algo le da a Leitner, sube Aaron Ojeda, sube el arquero que lo recibe en la mitad de la cancha, apoya atrás, ahora con Torres. Ya está delante de la mitad, si que la puede volver a tocar el espacio para Leitner, era linda la pelota cruzada. Buena idea, buena gestión, eso le sirve a los chicos de Progreso también. Obviamente el y el aprender de los adversarios, el aprender de River, le pega a Torres. Claramente son jugadores con más experiencia, algunos, y creo que todos los jugadores, sí, todos han tenido roce en primera, todos han compartido en primera. Esto le sirve a los chicos de Progreso también, les sirve para sumar un montón desde el lado de la experiencia y disfrutar de este amistoso, de esta posibilidad frente a un equipo de AFA, totalmente de AFA. Chicos muy jóvenes los de Progreso que están disputando este partido también. Aprendizaje y experiencia, tiro libre, le va a pegar Leitner a Garza, el arquero,
El arquero tapando nada, se lo que se le pega a Maciel, el arquero y travesaño. Termina reventándose arriba Piccioli. Bien por nada, buena intervención del número 2. Lateral. Va a ser Torres. Torres para Maciel. Juega con la bestia. Viene Maciel. Bauti. Cambiando Maciel, pero queda para Torres. Rebote de primero para el sur. Retiene Maciel. Presiona Muñoz. Cruza el pase. Bien por Leiner. Escapado sobre la derecha. Ahí empujón por parte de Cineroni. Tiro libre. Se va para arriba. Se va para el equipo de la banda. Que viste. Con la musculosa de entrenamiento. Con la musculosa roja. El equipo que hoy dirige Fer. Actualmente lo dirige Mauro Riente. El Pichi. El Pichi que hoy el recorte perdón, del apodo Pichichi, que claramente tiene mucha historia con el fútbol argentino. Hoy estaba recordando justamente él el ascenso con el Talar, equipo en el cual jugó por última vez lateral. Abrazo grande para Mauro Riente. Viene Muñoz, friega mal. Torres, gana Leiner. Leiner, quiere Leiner el arco, al lado del palo. Lo tuvo la Garza, tuvo el cuarto para River. Está ganando 3-0, 2 goles de Barrio 1 de Lucas Leiner. Y sale de abajo Piccioli y se equivoca la Garza. Realmente Rosario y el es muy dinámico, es muy rápido. Me queda la duda de cuánto tiempo se juega las modificaciones de ingreso de López de Laino. Quedó en cancha el número 10, quedó en cancha Cineroni. Saldrá de abajo Ojeda. Con la de Bowling jugando para Torres. Maciel de primero para Romero. Macheo. Quiere cruzar el pase, tocando para Maciel. Maciel de vuelta a Macheo. Romero que levanta la cabeza, le pasa a Maciel. Viene la pelota pinchada para este. Maciel de vuelta por la atrás para Romero. Saliendo de abajo. River con qué prolijidad, con qué elegancia. Sale el equipo millonario de jugar Romero. Romero para la línea. Casi se confunde. Le queda a Ojeda que sale con el gancho. Gancho de Maciel. La tiene la bestia. Justo. Llegando López. Bien por Valen. Pase de primero sobre la izquierda del enganche que venía por parte del número 79 de Laino. Lo tuvo Valen. Por López cortando allí el ingreso de Tigres. Pero para Leiner. Hay mucha gente que se ha acercado a la tribuna de Progreso. Hay una banda de personas en la tribuna de Progreso. No sé si están mirando la transmisión, que ponga pulgar arriba, dale. No cuesta absolutamente nada y acompañamos al canal. Así que este partido llegue a más pantallas, seguramente conozcan el talento de los chicos de Progreso, que ya lo hemos visto por red audiovisual. Se llama Pro Laino. Laino de vuelta con López. La marca Torres. De las Navas. Navas que prueba. Vale. De arco a arco. Navas. Quiso marcar al arquero, quiso encontrar el primero para Progreso, que está cayendo 3-0, pero que no está jugando mal, que ha tenido grandes chances de contar y de marcar, inclusive cuando estaba en ventaja de uno solamente River. Cambia para Contini, venía el pase de Romero. Cortaba Siles. Llega al área que defiende López. Sale López, López no, perdón, Ojea. Cambio de Romero. Romero para Ferreira, se equivocaba Kane. Igualmente, había intentado entregar bien para Tommy Contini. Está Aguirre, está esperando López. Laino que va a hacer ese lateral. Y Siles. Con Laino. Ahí, cobra López. López de primera con Aguirre. Quería hacer lo mismo, pero está en Laino. No sé dónde se está escuchando. Dígame, por favor, Joaquín. Nuevamente. Estamos en el canal de 100% actitud o 100% actitud. ¿Cómo se le dice al nombre? Por favor, después me dice Maxi Cabrera. Contini. Romero. Romero para Contini. Contini nuevamente con Romero. Sale Chicheo del área. Buen pase cruzado. Venía para Ferreira. Le agarró mitad de camino. López. Lo ve cerca Aguirre. Tira López. Le va a pisar el número 14. El cierre que tiene Progreso. Entonces para Aguirre. Aguirre línea derecha. Lo buscaba Siles. Rebotaba en Contini. Ayuda lateral inicial para el equipo de Progreso. Mueve bien la pelota del equipo de Cineroni. Y de Cristian. Pero no ha encontrado el gol. No han podido encontrar el gol. Buenas actuaciones de Ojeda. Siles. Ahora se lo de Romero. Romero frente a Leno le quiso tirar el caño. Le rebotaba finalmente a Valen. El lateral será para River. No hay tiempo, por lo menos en esta primera parte. No hay tiempo para más. Ha finalizado el primer tiempo de este partido amistoso, de este encuentro que están jugando River y Progreso y River, aquí en la casa de Progreso de Santa Rita, sobre la calle Pichincha. Qué lindo club, un club hermoso. ¿Verdad?
Bueno, estamos de vuelta aquí en la cancha de Progreso. Hasta de la misma manera, finalmente no cambia nada. Banco izquierdo de la cámara es el de Progreso, de la derecha está River, obviamente toda la gente progresista lo conoce, tiene idea de quién es o de cuál es Progreso. Así que se ubican bien, cómodos, tranquilos. Ya saben cómo son las cosas, saben que están jugando con un equipo formado como el de River Plate. Es cierto, con chicos hoy dentro de la cancha, uno lo marcábamos recién, este amigo Tini, que quizás el que más recientemente llegó a la primera. Juntaron a ustedes también. Y comienza el segundo tiempo, comienza con Chamba Renuevo, comienza con Tini, comienza con realmente Copa Renuevo, por Ryan. Fue largo el pase. Perdía la posibilidad de River. Está ganando 3-0 en este amistoso. Está ganando por 3 goles. Se adelanta Navas. Le pegó al arquero. Estaba muy bien el número 2. Para salir del arco. Ahora para Martín. A Franco. Mira de todo. Mirando el partido que estaba siguiendo. Pase al Romero. Y yo viendo por acá. Fue largo el pase. Abarrando. Lateral para Progreso de Santa Rita. Este año cumplió sus 40 años. Sus primeros 40 años. Bajo el nombre de Progreso de Santa Rita, aquí ubicado sobre la calle Pichincha, como decíamos, cerquita de Márquez, muy cerca de la avenida Márquez para que se ubiquen. Pegaba esa pelota el 10 Cineroni, dominando Barrio Nuevo, lo presionaba Muñoz, balón para Cheo, encara Cheo, sigue a pegar, Barrio Nuevo que mete el cuerpo, terminaba rebotando por último en Cineroni, se le salida para Pablo, para el equipo de Celeste. A Pablo Cien también, medio del área para Navas. Navas que lo busca a Muñoz, Navas por abajo, deja pasar Ojeda. Saldrá del arco River. Maxi Cabrera que estaba tomando todas las imágenes de 100% actitud. El titular, el líder de este canal. Buen pase de primera de Piccioli. Junto a Joaquín Cabrera, su hijo que estaba también controlando todo, que se haga todo ok. Que por ahora estoy esperando que haga pulgar arriba. No, que me diga si está todo bien. Se ve bien el Chichero Romero, tiene banda por la derecha, corta hacia el medio, cambiaba. Había compañero esperando. Y en la posible recepción se ríe, Ferreira igualmente. Buena onda. Kevin Ferreira, ok, pulgar arriba, bárbaro, me pone contento eso. Engancha hacia el medio del número 7 de Oliva. Quería Lauti, le gana Romero, se lo lleva Cheo. Termina chocando con el 7, lateral para Progreso. El equipo de Santa Rita. Segundo tiempo. 3-0 está ganando River, está amistoso. ¿Qué? Oh, el arquero, bien por nada. Se queda con Tini, pero la me va a Garza que quería puntear. Ganando esa pelota Piccioli, bien por Diego. Que salió campeón frente a Boca. Con la sub-19. Perdón, perdió la final frente a Boca, eso quise decir. Y no sé si ganaron este torneo, el último que jugaron los chicos de Progreso. Que salió campeón con Boca, eso quise decir. El último torneo que disputaron con Futsala, jugador de Progreso obviamente, que ha disputado la final con Boca ahora sí, aquel lunes por la noche, si recuerda la gente de Progreso, no me acuerdo qué día fue, pero fue un día, una noche bárbara, una noche hermosa de la gente de Progreso que copó en Malvinas Argentinas, frente al Geneise, quien ganó el torneo, pero Progreso se ganó el corazón de todo, se viene con Tini hacia el medio, tocando de primera, Ferreira, nuevamente Maciel, Ferreira, bien por la derecha, pase de primera para la línea, Rotonda de San Martín. También Papilla, tapando Navas, bueno, tapada de Navas, dolió ese bochazo. Lo llama por el apellido, si no era el jugador, recién acabo de escuchar. Le dijo Oliva Lauti. Venía Ferreira que mete la pisada hacia atrás, orienta y limpia. Ahora Maciel le pega. Che, Leiner, qué abrazo. ¡Gol! El River, lo marca Lucas, lo marca Leiner. 4-0 para el Millonario, gol de la Garza. Primero y cuarto para él. El segundo, el tercero para de Nacho Barrio. No, de vuelta. Esta vez. Se realizaron las modificaciones. Está Tommy Contini, está Torres, le pega a Maciel a la cara, muy bien por Navas. Sale la contra de Muñoz, muy bien pasa. Es la que le gana. Avanza la Garza, que tira la cabecita. Dominando Piccioli, Muñoz, eso te da el arquero.
Levanta la cabeza Maciel, está solo Torres. Descansa con el número 3. Jugadores, la trenza por parte de Torres. Contini, Agus Torres. Agus Maciel, aguanta de espalda a Leiner, va Maciel, le quiso pegar de derecho, se lamenta. Olivo que termina perdiendo frente a Leiner. Lateral para Progreso. Os digo que estamos junto al amigo Maxi Cabrera en la cámara que está tomando todas las imágenes para 100% de actitud. Pegan la de estómago al Laino, entrega mal, le queda a Leiner, quiere la Garza, rebote. El Laino nuevamente, pelota de arriba, pelota de Millonario. Y esta noche de viernes, es cierto que está jugando la selección argentina en amistoso, pero está jugando Progreso en amistoso. Le pega Ojeda, no puede. ¡Nacho! ¡Golazo de River! ¡Qué golazo de Barrio Nuevo! ¡Qué sablazo tremendo por parte del número 18 de Chan! Marcado Barrio Nuevo, 5-0 para River. 5 arriba, 5 de ventaja tiene Millonario, pero Progreso está aprendiendo con gente de AFA, está entrenando con jugadores de AFA, que eso creo que es el orgullo más grande que puede tener un plantel. Enfrentarse a un equipo de primera y encima con la calidad de jugadores que tenía River. Le pegaba a Navas, rebotaba en Torres. Un equipo que ha crecido mucho físicamente y que ha crecido mucho en cuanto a juego y a madurez. El equipo de River, que es cierto que es un entrenamiento que no tiene intensidad del partido, pero que están jugando a ganar. Están jugando con todo. Leiner que se equivoca. El toque para Torres, Torres para Maciel, se equivoca Maciel también en la entrega, rebotaba en la mano de Leno. El tiro libre será para River Plate. Por la izquierda, termina retrocediendo Maciel, Leno. Se cree que Torres que le da, perdón, Ojeda que le da esa indicación. A orden, se la da el arquero, se la da, pase cruzado, Jan. Barrio Nuevo. Recién marca de Maciel, la pizza entre marca de el número 4 Sánchez. Cruzaba la pelota Leiner. Rebotaba por último en Valen. ¡Salud, jueza! Tornudo allí la referee. Buen trabajo hasta ahora en este partido que tampoco imagino demandará mucha arriba. Lo que atrás nada que juega con Leiner con López, va a la primera de zurda. Se pierde por línea izquierda. ¿Cómo está la gente de Progreso que está en el chat? ¿Qué onda? Hay comentarios, hay gente que está escribiendo. Hay gente que escriba, dígame, por favor. Leiner. Juegan para Torres. Leiner. Levantando la lanza. Ojeda, cae por la derecha para Maciel. ¿Qué le hicieron? Maciel que la cambia. Torres controla, le pegó el arquero. Bien por el arquero. Chocaba nuevamente un topetazo contra el número 5. Hablamos de Barrios. Quedó tendido en el piso Nacho Barrios. Retirado el jugador de Progreso de Santa Rita. Se levanta igualmente Barrios, chocó con Barrio Nuevo. Ubicado como pivot, Nacho Barrio Nuevo, arriba la juega para Thiago Sánchez. Se pelea con Barrio Nuevo, le rebotaba a Chan. Pelota de Progreso, del unido de casa. Distancia, Torres, están pidiendo Agustín. Torres se ríe igualmente. El lateral vendrá del Laino, venía el segundo palo, quiere allí con el pelota Sancho Tiago, termina haciendo infracción por parte de Maciel, que se ríe, tiro libre, también se ríe la juez seguramente, todo queda ahí a buena onda, dentro de la cancha de los jugadores también. Eso es lo más importante, es un amistoso, es un partido de entrenamiento con los chicos. Tiro libre, tomará Carrero López, va Valen, con el sablazo. Distancia, piden todos. Quiere Valen. Va López, le dice, ya le pedí la distancia. ¿Qué querés que haga? López, espera Barrio. Va López. Ojeda. Ojeda otra vez. Muy bien por el arquero. Bárbaro lo ganan. Excelente el arquero de arriba que está teniendo una actuación bárbara. Levanta para Sánchez, levanta Thiago, pide Barrio. Thiago, el arquero otra vez. Bien por Ojeda. Que no se movió del palo. Qué simple que hacer las cosas. Tiro de esquina. Va Barrios. Jugar de córner Barrios, lo pide el año. Algo le dice. Distancia le piden a Torres. Y el córner que se viene, quería Sánchez. Pasa el largo, la pelota sin pena ni gloria lateral que será para River y para el equipo que gana el partido 5-0. Saca de cabeza Navas. Peleado por esa pelota. El número 4, Thiago Sánchez. Se le queda para Laino. Se viene Valen Laino. Lucas estaba acá cerca. Su padre.
presidente futsal de Progreso, obviamente presidente y titular de esta disciplina. Lo levantado para Barrio Nuevo. Vean que cura la línea. El que la domina López. Buena pisada. Hacia el trabajo Barrios. La puede jugar con el arquero. Todavía no lo tocó. Quiere Barrios. No quiere gastar esa opción. López. Le pide el pase a Sánchez. Qué buena pelota para Laino. Sánchez. Laino. ¡Gol! De Progreso. Lo marcó Laino. Lo marcó el número 79. El primero para Progreso. Que cae frente a River, es cierto. Descuenta a poquito. 5-1 gana Millonario. En este amistoso. Muy lindo partido. Ahora me voy a acercar con Maxi para preguntarle nuevamente sus sensaciones de este encuentro. Mientras que el lateral para el lateral del equipo del Celeste. Bajar y subir escaleras. Lateral de Progreso. Venía la pelota, se me pero ¡chan! Rebote en López, se tira de la esquina. El córner para River. ¿Cómo le está pasando, Maxi? Bien, bien, estamos bien, estamos disfrutando de una hermosa noche, un hermoso partido. Una nochecita veraniega ya. Y disfrutando del deporte, por supuesto, con los chicos de Progreso, con la gente de River que se acercó, con toda la gente que vino a ver. La verdad que estamos disfrutando de esta hermosa noche. Tiro de esquina, le queda Ojeda. Bajo al lado del palo derecho, lo tuvo Alan. Tuvimos el gol de Progreso frente a River. Primer gol ante un equipo de Afaneto, ¿no? Bien Barrio Nuevo, bien por Chan. Entregándose atrás, Thiago Sánchez que le gana. Barrio que le pasa de largo. Laterales para River, para el equipo Millonario. ¿Qué onda la gente? ¿Hay comentarios en el chat? Dígame. Sí, tenemos comentarios, dicen que está muy bueno. Está bastante entretenido el partido, la están pasando bien. Tenemos gente disfrutando de esta noche también a través de la transmisión. Buena pelota para Thiago, Barrio. ¡Gol! ¡Gol! De Progreso, le hizo Barrios. Llegó el segundo. Ya 2 goles, Maxi, por tu canal. 2 goles por 100% actitud de Progreso frente a River. 2 goles lindos con los chicos del club, que es lo que más nos importa. La pertenencia de los chicos que vienen y juegan y siguen queriendo estar acá en Progreso siempre. Ahora salida del arco le va a hacer el número 2, que se plantó bajo los 3 palos. Hablamos de Navas, pase de Cani. No podía de River, pase de Muñoz, le queda finalmente. Kevin, querido Ferreira, el número 30 de lateral para River. Pelota de costado para el Millonario, que busca otro tanto más, que busca marcar un gol. En este lateral lo va a hacer Tío Romero, otra vez de Ojeda. Bien por el arquero, bien por Navas, mandándolo arriba. Ahora salida para River, claro, de la mitad de la cancha, en realidad 3/4. Tendría que ir al lateral, por eso le marcaba la distancia. Florencia Gómez, la referee de partido, Ojeda encarando y tocando. Torres, se equivocaba Leiner, el tiro al arco, bien abajo queda. Con el pie también tapando esa pelota, bárbaro, lo del número 1 de River. Tiro de esquina, pide Navas, también se asegura y se muestra Sánchez, el tiro que venía por parte de Aguirre. El salida del arco, pide Romero, se queda Chedo. Chedo Romero quería por el medio, Torres que no puede, entrega mal a Aguirre. Pide Lucas, Aguirre de frente, frente a Lucas. Venía Aguirre, cambiando Núñez. Quería López que estaba fuera del rango. ¿Qué hace, señor? El lateral es para el Millonario. Va Torres. Ferreira dominando detrás de la mitad de la cancha. Torres que la pone para Leiner. Lo va a pasar a Ferreira. Fue largo el pase, fue desviado. El toque de número 5 de la Rosa Leiner. Entra con Tini. Bienvenido a Tommy. Nuevamente con Sanciuri. La primera. Tocando por el número 30. Se equivocaba en el dominio. Algo le marcaba a Cristian Carrillo. Viene Torres. Torres para Barrio Nuevo. Tocando para Torres. Levanta la cabeza Romero. Bien por Cheo. Jugándose medio para Contini. Levantando para Ferreira. Cabeceado para Contini. Le quedaba la pelota a Muñoz. Muñoz que toca. De primera Aguirre. Entregando para Sancioli. Nuevamente para Muñoz. Dentro del área. Estaba manejando la pelota Progreso. A ver que se Aguirre. Lo presiona Ferreira. Sale Aguirre. Quiere salir con tranquilidad. Pero no lo deja. No lo deja a Tommy Contini. Le rebotaba la pelota Alex Hombre del Fortín. Pero salida lateral para el equipo de Progreso. José Sancioli. Ok, Aguirre, Sancioli. Juega para Navas. Navas que casi se equivoca. Arriba de error Sancioli. Se tiró bárbaro. Van a cortar la pelota a Torres. Lateral para Progreso. Lateral para el equipo de Santa Rita para el local. Se viene con el balón del número 6. Muñoz. Muñoz que entrega mal.
Después de Aguirre se había adelantado, el arquero se había adelantado, nada, por la duda, para no le queda Chego. Fuera. El tiro de Romero que no quiere hacer el gol, me parece que usó con la camiseta de Progreso, no quiso hacer el tanto. Chego Romero. Bueno, un tipazo. El número 10 de River. Romero con Coutinho, la primera se anda para el 4 para Torres, Torres que tengo bloqueo, queda para Coutinho, más, después lo empujaban, al 26 de River. Viene Torres con la pelota, Torres para Ojeda, levantando Ojeda, hinchada para Tommy Coutinho. Hay gente que vino a ver el partido de Progreso, ¿vinieron a ver el partido ustedes? Sí. ¿Cómo se llaman? Delfina González. Y yo, Sofía Navas Acevedo. ¿Son familiares de algún jugador o algo? No, el arquero, el uno de Progreso, Loquillo. Muy bien. Se viene Romero. ¿Ahí me dice de quién? De Agustillo. ¿Del arquero? Sí, del otro arquero también. Hay dos arqueros. Muy bien. Tenemos entonces familia directa de los arqueros. Enganche de Cianciuli. Chocaba de frente con Kevin Ferreira. En el canal de 100% Actitud. Está saliendo en vivo ahora, en este momento. Así que si hay algún familiar que esté mirando, le mandamos un saludo, ¿cómo no? A Franco González Loquillo. Dígalo de vuelta que no escuché. Franco González, apodo Loquillo. ¿Y usted? A mi hermano, Agustín. Navas. Muy bien, le mandamos un saludo al arquero. Se está trabajando en este momento. A los dos arqueros le mandamos un saludo, claro que sí. Viene el pase hacia atrás, moviendo la pelota Siles, se aguantaba de falta hacia el número 30, la puede hacer Siles, sale de primero, queda bien para Contini. Contini que tiene línea por izquierda, se viene River, toca atrás con Torres, Torres con dos de frente, a ver qué hace Agustín. Torres para Romero, lo marca Siles, gana bien, al número 10 de River, y por el 9, bien por Siles. Bueno, un partido intenso, pero obviamente entendiendo del lado de River las ganas que hay de Progreso del lado del equipo local de convertir, de mostrarse, de que los jugadores aprendan y que puedan tomar obviamente la estrategia, la forma de jugar de estos chicos. La pelota para López, Fea otra vez. Se ha tapado todo lo que se le ha tirado al arquero de River, es tremendo. Hay minuto solicitado por parte de los técnicos Cristian Carrillo. Mañana. ¿Usted qué onda? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo. ¿A quién viene a alentar? A Progreso. ¿A quién de todos los jugadores? A Agustín. No. Dígame su nombre. Francisco. ¿Apellido? No. Ah, ¿usted es el hermano? Sí. ¿Usted también? No, yo no. Dígame a quién viene a alentar. Nombre primero de usted. Benjamín, vengo acá de Progreso. Y... ¿Qué era? ¿Usted juega acá en Progreso? Sí. Porque tiene la musculosa, así que creo que debe ser del Babi. O el futsal. De los dos. Bueno, ¿qué le gusta más, el Babi o el futsal? El futsal. ¿Se imagina usted jugando contra River en algún momento? Habría que verlo mejor, no sé. Bueno, ¿qué le parece esta actuación del equipo ante River, justamente con River de AFA? ¿Está contento con esta posibilidad? Sí. Mi hermano jugó contra Boca Juniors. ¿Contra quién jugó tu hermano? Contra Boca Juniors. ¿Tu hermano fue el arquero? Sí. ¿Aquel día el arquero había atajado? ¿Fue el que recibió el premio al final? No me acuerdo cuál era de los dos. El que recibió el premio. Ah, claro, verdad. Bueno, Uno se puso de baja, entonces ellos pudieron ir a Brasil. qué bien que habrán pasado, seguro. El tiro de esquina, nos metemos en el partido de vuelta. Pelota para Aguirre. Bien, queda. Bien tapando el arquero del Millonario. Ya hablemos con los chicos que vinieron acá a alentar el Progreso, que vinieron a bancar a toda la banda de Progreso. El tiro de esquina, hacia el medio, le pegan la pelota hacia el Siri. Arriba de travesaño. El tiro del número 30. Hay mucha gente, muchos chicos acá en la tribuna. Mucha banca con el amigo Maxi Carrera. Estamos en vivo por 100% Actitud. Tendremos muchas transmisiones a lo largo del 2026. El giro de López. ¡Gol de Progreso! Qué bien que marcó López. Terminó rematando el número 12. Acá le cuento y 5-3 está dando River ahora. Se pone cerca Progreso. El resultado. Aquí se toma y continúa. Niños, chicos. Aquí cerca. Todos vienen a ganar Progreso. Che, vamos. El arquero contigo.
Marca Tommy. Marca Contini. Pone el 6-3 para Millo. Sale con la pelota el número 18. Se adelanta Aguirre. Había marcado López, el número 14. El descuento. Y llegó nuevamente Contini para marcar el tanto para River. La tiene Aguirre. Sale sobre la derecha. Mete la pisada, el freno. El cambio venía por parte de López. López dejó para Muñoz. Muñoz ventilando para López. La tiene López. Saliendo sobre la derecha. Quiere pincharla. Quiere jugar. Recupera Contini, la ruta por el medio, sale Ferreira. Contini, pelota hacia el medio, quiere Ferreira o Romero. A ver quién llega. Llegó Maciel, cabecea Romero, Tommy Contini. Venía para Checho Romero, venía para el número 10. Lateral de River. Viene de Contini para Kevin Ferreira que la aguanta, le pega hacia el medio. Sale, no le toma Torres o Maciel. Maciel era que estaba, lo tengo de espalda, no me acuerdo el número. Se viene con la pelota Maciel. Suelta para Romero. La tiene el 10. Ojeda. Dejan siempre a Romero, tiene Cheo. Sale Cheo Romero. El paso por izquierda, más Contini para Ferreira. En la derecha para el progreso en ataque. Hay nuevos cambios, hay modificaciones. Se prepara Franco González. Franco González, que es año 2010. Nació en el año 2010. Y eso me indica que estoy viejísimo. Se adelanta Franco, que yo remate le queda Romero. Romero por arriba, se lo ha seguido. Arquero categoría 2010. Al joven Franquito González que se para bajo los 3 palos de progreso. Oiga, de primera line le queda Maciel. Maciel que puede tocar por la derecha, venía para Champa, renuevo Maciel. El arquero. Bien por Franco. Primera intervención del número 12. La mandó contra el costado. Toca atrás de Cheo. Domina Romero. La compra renuevo. Renuevo por el medio para Maciel. Maciel que se apoya. El hombre de progreso libre. Espera atrás de línea para el equipo de Santa Rita. Puntuación. Vamos a ver si se escucha bien, si se escuchan los gritos de fondo. Dígame usted, Joaquín, que es lo que se escucha, por favor. Desde ahí, desde la cabina, controlando el sonido. El heredero, el señor Joaquín Cabrera. Dice que está todo ok, que pulgar arriba. Abrazo Maxi, que está en la producción. El tiro libre para el Progre. Es para el equipo de Santa Rita. Toma carrera, Muñoz, al arco. Rebotada de Maciel, el nuevo corner, nuevo tiro de esquina. No sé cuánto va de tiempo, pero por eso va. Y está a 3 goles. Se viene el tiro de esquina. ¡Gol! En contra. Termina marcando Maciel en propia puerta. Corner de Muñoz, 6-4. Está ganando River. Lindo partido. Bien amistoso. Hermosa pelea para los chicos de Progreso frente a River. Gana Millonario por 12-4 para Lenger. ¡Gol de River! Que contesta. Que recibe el golpe y golpea también. Gana River ahora 7-4. Frente a Progreso. Pisotea de caño Piccioli. Recuperación de Lucas. Había falta por parte del hombre de River, me parece. O falta en contra de Barrenuevo. Es lo que cobra Flor Gómez. Se lleva el silbato a la boca. Cruza la línea. De izquierda a derecha. Y libre para River. Desde ahí le pegará a Maciel. Franquito González que está abajo de los 3 palos. El arquero categoría 2010. Acomodando la barrera. Categoría 2010 contra la primera de River. Es tremendo. Es una chance hermosa que está viviendo Franco. Tiro libre, quiere Maciel. Maciel de zurda. La barrera daba. Le dolió, llega el auto de Viva. Tira fuerte contra el número 7. Lateral, el toque se atrás para Contini. Lo presiona Laino. Contini. Dejando el pase, la tiene Maciel. Vuelve Maciel. Ojeda que espera, se ha terminado el partido. ¿O no? No, es amarillo, mirá vos, me comí la más, Amarillo para Nacho Barrenuevo. O para Oliva, ¿no? Amarilla para el doctor Oliva, finalmente tiro libre para River. Se reía Nacho Barrenuevo, se veía echar. Se conoce, realmente está todo bien. Tiro libre. Es para River. Toma carrera de Lucas, va Legner. Legner de Contini, perdón, a ver quién le da. Va Lucas, el arquero, bien por González, excelente lo de Franco. Bien por el chico de categoría 2010. Insiste con la pelota Legner. Va Lucas. Se marca de cerca a Legner, el número 5 Barrios.
Había laterales para Progreso, para el equipo local. Florencia Gómez que le cuenta los segundos, levantando para Barrios. Se equivocaba Piccioli. Sale Tommy, sale Montini, sale la gente de River. El equipo que dirige Fer, el PF. Cuidado, Leiner. Más abajo está el arco, por favor, casi me pega a mí. Salida de Franco, se equivoca González, lateral, y es para River. Empieza a dar cansancio, obviamente gestos de fatiga. Moviendo la pelota para que pase el tiempo. Al toque de Contini, el tiempo pasa porque se ha preparado. Se venía Contini. Ha marcado 2 goles en este partido. Balón arriba para Barrios, se le escapaba la pelota. Ahí de tradicional para River, nuevamente saque de arco. Se va a dejar jugar ese arco. Maciel, vuelve que pase para Renault, que la pelota a la primera, no tuvo drama. Maciel, recibiendo a Auro, tiene Maciel. La puede cruzar Agustín Maciel. Viene, pase para Contini, controla Contini. Da vuelta para Maciel, el pase para Renault. No tenía chance, había chance de hacer esa final. Ahora sí, el amistoso del partido. Que han jugado Progreso River. Lo ha ganado River, cierto, 7-4. Pero el resultado es anecdótico. El resultado ha sido todo. Ha terminado el partido. Vamos a ver si que nos comenten a ver cómo sintieron este partido. Sí, sí, sí. Pero vamos ahora. Ah, vos sacás la cámara. Ah, está bien, no, no. ¿Bien? ¿Bien? Que también se quieren hacer ver los chicos, pero bueno, nada, la vista siempre está en el lindo partido, la verdad. Estaba mencionando vos, que le puede dar un poquito más de rodaje también. ¿Qué onda con el partido? Nada, sí, bueno, fuimos invitados a jugar en un barrio y bueno, también de barrio ayudar a esa familia que poco tienen, así que nada, estamos haciendo estos amistosos también para movernos, para... La primera división fue mucha la camada juvenil que le ha tocado jugar hoy. Arquero categoría 2010 que terminó entrando, digo, ¿qué le puedo decir a todos esos pibes que sueñan en algún momento con vivir esta posibilidad de jugar, no solamente en AFA, sino también de dedicarse netamente al futsal? Bueno, espero que le hayamos dejado algo de enseñanza. Sabemos que bueno, que tenemos otro nivel, ya somos hacer un jugador comer bien, descansar, hacer un gran jugador. Bueno, Cansado ya, pero nada, los chicos que hace muchos años en River, que vienen de la promoción, a invitarlos a ellos a jugar estos partidos. ¿alguna palabra que tengas para, obviamente, la gente que te toma como referencia, que te tiene como ejemplo a vos, al 10 de River? Nada, bueno, muchas gracias por la gente que vino, que nos acompañó, y nada, mandar un saludo, y nada, que terminen bien el año y feliz Navidad. Cierre de año y muy buen 2026. Ay, que quiero mucho, así que nada, la expectativa. Gracias, Cheo. Palabra de Cheo Romero, de Eliseo Romero, para la gente de Platense. Bueno, vamos del otro lado con el amigo Pablo Cineroni, con Barrios, que ha sido también protagonista de este partido. ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué onda? ¿Cómo se sienten el haber enfrentado a un equipo de primera división de River, que ha jugado en la primera, muchos chicos que ya vieron acción bastantes partidos en la primera? ¿Qué sacan de positivo? ¿Cómo, la verdad? Intenso, peleado, disputado. La diferencia de AFA y un club que se está acomodando en lo que es futsal, pero nada, agradecerle a otros. Le metimos y ellos nada, vuelan. Bueno, ¿ustedes sueñan con este momento de poder participar en alguna posibilidad que tienen los chicos? Sí, no, la verdad que sí, tal cual. Se sintió como un partido de Copa Argentina, mirá lo que te digo,
pero bueno, no son la misma dimensión de la cancha, pero yo los... Sáquense la foto y vienen aquí con nosotros. La gente, los pibes de River, los pibes de Progreso, la foto. Faltaba Cheo. Vino Cheo. Le hicimos la nota, lo dejamos lejos. A Cheo Romero. Falta Luca. Ah, sí, ahí están todos. Toda la banda. Mirá. Que venga, bueno. A ver, decía antes. Sí, no, sacamos... Obviamente, ¿qué le querés decir a estos pibes que se acercaron, a tus compañeros también? ¿Qué balance puedes hacer de lo que fue este año? ¿Y qué podés decirle a toda la gente que los acompaña siempre? Nada, la verdad con la gente tenemos acá como demanda el club, siempre. Bueno, los chicos de River, y nada. ¿Participa en febrero en la competencia de la Copa? No tengo ninguna novedad todavía, pero ojalá que sí, por lo esto que juegan con nosotros una masa, la verdad. Cuando arrancamos, y bueno, nada, eso. Para lo que se te viene. Buen cierre de año, felicidades. Bueno, muchas gracias, Irro, por venir hasta acá, tomarte la molestia de venir hasta Progreso. Y bueno, muchas felicidades para vos también. Muchas gracias, amigo. Gracias, obviamente, por recibirme. Muchas gracias, en serio, a ustedes, a la gente de Progreso. Y espera que me faltó, si querés mandar un saludo a alguien que te esté mirando, porque eso me olvidé. Ah, bueno, y bueno, como siempre, bueno, no sé dónde está ahora. Pero bueno, mi novia, que no se pierde un solo partido. La verdad que... Mayor de los éxitos para vos. Pasaba la palabra de Barrios, jugador de Progreso. No, venga, que hay más para acá. Claro, quería hablar con los técnicos, con alguno de los dos. A ver si está. Uy, le sacó la pelota. Quería la pelota de frente. Nacho Barrios, ahí está, que me había olvidado. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien. Día regado, ¿todo tranquilo? Bien, che, todo bien. Por suerte viviendo un ratito al que fue el club de mi infancia. ¿Cómo es esta sensación de quizás, no sé, en el momento cuando vos formabas parte de Progreso, cómo es esto de irte y encontrar otro tipo de estructura, encontrar lo que se está viviendo hoy, que es tener esta chance de poder disputar hasta inclusive copas internacionales? ¿Cómo se está viviendo? Lindo y raro. La verdad que, bueno, mucha gente que no conozco, ¿no? Hace mucho tiempo que no estoy acá. Pero volvés y te sentís de vuelta que en la infancia, en esa juventud, y les estaba diciendo a todos, recién estuve con el presidente, le dije, la verdad, los felicito por todo el laburo que están haciendo, contienen muchos chicos de promocionales hasta primera, hay mucha gente que está acá adentro todo el día y las instalaciones están muy bien, así que nada, contento. ¿Y qué opinión tenés de Progreso y cualquier club de barrio que quiera jugar con un equipo de AFA como para sacar un aprendizaje? ¿Qué idea tenés vos sobre esto? No, es increíble. Yo lo agarré a Cheo, le dije, la verdad, muchas gracias porque es la elite, vinieron jugadores de elite. Y la verdad que vengan a un barrio y le dediquen un tiempo y que jueguen en serio, con respeto. Impresionante. Ojalá que haya más iniciativas así de otros clubes que ayuden a los clubes de barrio, que es de ahí donde salen todos los jugadores. Hay que apoyar, vos decís, hay que apoyar al club de barrio, pero digo, ¿desde qué lado se puede conseguir ese apoyo para obviamente clubes que compiten, que están buscando máxima competencia, como el caso de Progreso, que seguramente tendrá la posibilidad con la Copa de Futsala de meterse en AFA? Digo, ¿qué tipo de apoyo, cómo se busca ese apoyo para un club de barrio? Y yo creo que con esto, charlando, iniciando conversaciones, mostrando que es una cosa, que es un trabajo, que es algo serio, enseñando, dando charlas, todo eso creo que suma y ayuda a los dirigentes de estos clubes de barrio a que no es cualquier cosa entrar a AFA, ¿no? Es un laburo de estructura, económico, pero bueno, es como todo, un esfuerzo que en algún momento tiene su rédito. Bueno, hablando de club de barrio, a vos te tocó vivir una situación muy linda con un club que también es de barrio, un club de barrio que ascendió, que tuvo su posibilidad. Digo, ¿qué sensación te deja a vos también el hecho de haberlo logrado con un club como 25 de Mayo, que le ha tocado ascender, que ha perdido solamente un partido, y creo que fue solamente un partido, corregime. El año pasado perdieron un partido, yo lo agarré este año, nosotros jugamos Supercopa, tuvimos la oportunidad de ganar la Barraca, entramos a playoff, no teníamos, de los que clasificaron, el que menos presupuesto tenía. Es esto, es trabajo, es barrio, la verdad que ellos hicieron hace 4 o 5 años un proceso de cambio muy grande, dejaron el Babi, se metieron en el futsal, hicieron toda la liga. A eso voy, digo, ¿cómo generamos el crecimiento si se ve un claro ejemplo con 25 de Mayo? Y es trabajo, gente de trabajo, grupos de trabajo, dedicación, nada. Que lo están haciendo, lo han hecho, Libertadores es un ejemplo claro. Pero bueno, aplaudo esas iniciativas, creo que
que sobre todo porque cumplen una función social los clubes de barrio. Y con trabajo, con el deporte, creo que hay muchos chicos que salen de la calle y vuelven a los clubes. Por eso también es un poco doloroso lo que le pasó a Gloria, ¿no? Que es un club que saca muchísimos jugadores, un histórico, y que hace un trabajo de función social enorme. Así que nada, ojalá que se revea esa sanción, y ojalá que los más clubes de barrio trabajen para que bueno, por lo menos tengan esa zanahoria, esa esperanza de poder entrar a AFA, ¿no? Diego, y la última para cerrar. ¿Te puedo pedir un deseo en voz alta o una proyección en voz alta para tu 2026? Para mí, nada, ojalá que me siga encontrando ligado al deporte, ¿no? Que es lo que más me gusta, me apasiona, me encanta ver estos partidos, me encanta ver chicos que capaz que los tuve en inferior y hoy están en primera, así que nada, ojalá que me encuentre así. Crecen los nenes, ¿no? Sí, es terrible. Y uno también crece, se pone viejo. Gracias, Leo. El mayor de los éxitos para vos en este 2026 y bueno, que cierre muy bien el año. Dale, gracias. Un abrazo. La palabra de Lionel Arregada, entrenador de 25 de mayo. Y aquí nos retiramos. Nos despedimos del Club Progreso con... Mirá este pibe. Mirá, gira. Lo podemos tomar el heredero. Todavía sigue descalzo y sigue jugando. Estos pibes no abandonan nunca la pelota. Por eso hay que apoyar y ayudar a los clubes de barrio. Porque en realidad es como la de los chicos, obviamente necesitan de tu apoyo, de tu banca. Aquí desde el Club Progreso, desde la Unión Vecinal Progreso de Santa Rita. Qué placer verlos otra vez. A todos ustedes, gracias Maxi Cabrera por esta chance, gracias por esta oportunidad. Te agradezco obviamente por llamarme y para permitirme formar parte de este partido. No, el agradecido soy yo por haberte sumado a esta hermosa fiesta, por haber dicho que sí enseguida cuando te invité para poder hacer esta transmisión con mi canal humilde con el que trato de transmitir este deporte. ¿Sí? Agradecerte a vos, agradecerte a Florencia Gómez, la juez que vino a arbitrar también, por prestarse y por el compromiso que metieron en el partido. La verdad que jugaron de verdad, jugaron en serio, a dientes apretados. Brindaron un show, yo creo que brindaron un show junto con los chicos de Progreso para que la gente lo haya podido disfrutar en la casa. Y obviamente, principalmente, porque sin ellos no sería posible todo esto, a la gente que vino, que acompañó, que trajo su alimento o su juguete para ayudar al barrio Santa Rita, ¿sí? Que esto va para ellos. Y a la gente que nos siguió por la transmisión también, un abrazo grande, un saludo. A los que se quedaron hasta el final, ni a hablar. 11 tenemos en el final. Así que un abrazo grande para ellos, de agradecimiento. Y bueno, cositas lindas como estas. Muchas gracias, querido amigo, de una manera hermosa. Que la rompan, que le vaya muy bien siempre. Qué placer verlos otra vez, siempre. A los chicos de Progreso de Santa Rita, gracias. A la gente de River, gracias a todos. A Lucas, a Maxi, a Vidi, a Marce, a Pablo, a todo el mundo. Leandro y Román es mi nombre. Que tengan lindo cierre de 2025 y que tengan un mejor 2026. Chau, chau. Un abrazo grande. Suscríbanse al 100% Actitud, No se olviden de poner me gusta. Genial.